Bien, en la clase de ayer habíamos quedado en que iba a volver a grabar la explicación que di de toda la clase para que pueda hacerlo con más calma. Entonces, este video se va a dividir en tres partes. Vamos a resolver el examen del primer parcial del semestre 2-2021, la pregunta 3. Esta pregunta tiene dos incisos. Vamos a resolver para estos tres primeros videos el inciso A. Y para los siguientes videos, que estimo que también van a ser tres, vamos a resolver el inciso B. Pero eso para mañana, para ahora lo voy a subir el inciso A. El inciso A dice, la máxima presión admisible de apoyo considerando que el suelo es arena para un factor de seguridad de 5 sobre la carga neta y un asentamiento tolerable de 50 milímetros en el centro de la fundación. Utiliza el método de Meyerhoff para una falla al corte y Schmermann para asentamientos. Este video se va a dividir en tres partes, como ya lo mencioné. La primera parte vamos a aprender cómo utilizar el método de Meyerhoff para falla al corte. Acá es donde vamos a encontrar la presión segura neta, la carga segura neta que va a soportar nuestro suelo, aquella carga que va a garantizarnos que no exista una falla al corte. La carga, primero vamos a hallar la carga última, que es lo último que aguanta el suelo, para posteriormente hallar la carga segura, aplicando el factor de seguridad. El segundo video va a tratar del asentamiento, cómo utilizar el método de Schmermann para hallar los asentamientos que va a producir mi carga segura. Y el tercer video vamos a ver cómo vamos a hallar la máxima presión admisible. Máxima presión admisible. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Por ahora nos vamos a concentrar únicamente en el método de Meyerhoff para poder encontrar la falla al corte, la carga segura neta que nos va a garantizar que no exista una falla al corte. Muy bien, para este método necesitamos entender algo importante. Acá nos da un factor de seguridad. Factor de seguridad de 5 sobre la carga neta. Sobre la carga neta. Ahora vamos a volver con eso. Nos vamos a concentrar primeramente en eso. Acá está todo el ejercicio. Tenemos datos de arena, las de arcilla nos vamos a ocupar después. Nos vamos a concentrar en arena. Este ejercicio, para el inciso A, que dice que nos fijemos para la arena únicamente, el inciso B ya será para arcilla. El inciso A nos dice que va a ser un suelo homogéneo totalmente, con un peso específico de 20 kN sobre metro cúbico, con una cohesión geométrica de 0 y un ángulo de fricción interna de 30 grados. La capacidad, el módulo elástico, mejor dicho, de este suelo va a ser 30 megapascales. Tenemos una fundación grandota, que va a ser una fundación rectangular, con un largo el doble que la base. Y vamos a tener que hallar justamente la carga. En esta primera parte, la carga segura neta. Tenemos un nivel freático, que es el único nivel freático que nos están dando de dato, por ende, va a ser una condición inicial igual a la condición final. No va a haber cambio en nuestro nivel freático, no va a haber cambio de condiciones de humedad. Por eso es que nos dan un solo gamma. Muy bien, entonces vayamos. Vamos a sacar aquí los datos más importantes que necesitamos. Nos dice que tenemos un factor de seguridad sobre la carga neta. Ahora vamos a entender cómo tratar eso. Necesitamos el método de Meyerhoff. Entonces venimos a el formulario del capítulo 3 y vamos a ver que acá en este formulario vamos a tener tres métodos importantes. El método Terzaghi, que nos va a ayudar a hallar precisamente esa capacidad, el método de Meyerhoff, que es el que lo vamos a usar ahora, y el método de Hazen. Esos tres métodos, el método de Bessig, sí, 3 o 4 métodos, ya no sé cuántos, pero son un montón. Esos métodos son los más importantes que vamos a aprender para esta parte de lo que viene siendo la capacidad de carga de nuestro suelo.
Nos vamos a concentrar en Meyerhof, que es lo que nos pide el inciso. Para utilizar la ecuación o las ecuaciones de Meyerhof, vamos a tener que tener en cuenta que son dos. Una que es para condición drenada y la otra que es para condición no drenada. Siempre que se les diga que es una condición drenada, vamos a inmediatamente pensar en las arenas. Ya sabemos que las arenas, por ser un material más granular, puede dar mejor paso al flujo de agua, por ende es más drenado. En cambio, la condición no drenada nos vamos a poner a pensar en las arcillas, teniendo las arcillas unas partículas diminutísimas, la porosidad disminuye, por ende el flujo de agua va a ser mucho más complicado que en las arenas. Por eso es que vamos a tener una condición no drenada. El agua va a presentar ciertos problemas. En este caso tenemos arenas, por lo tanto nos vamos a concentrar en esta ecuación. A ver, el Q' última va a ser la cohesión C' por estos tres factores que ahorita los vamos a ver. Vamos a tener la sobrecarga efectiva por esos mismos tres factores. Vamos a tener un medio del peso específico efectivo multiplicado por la base por esos mismos tres factores. Para cada factor existe su ecuación. Entonces los factores n, que van a ser los factores de la ecuación, van a estar dados por esas tres ecuaciones. Vamos a tener el NQ, el NC y el NK. El factor de forma va a ser los factores S, que van a estar dados por estas ecuaciones también, para ciertas condicionantes que ahora lo vamos a ver. Y los factores de profundidad van a ser los D, que también están en las ecuaciones de ahí. Entonces esto se resume en entender cuándo utilizar qué ecuación y reemplazar. No es nada del otro mundo, así que pues vamos a hacerlo. Acá tenemos la ecuación de Meyerhof. Lo primerísimo que vamos a observar es que en los datos nos está diciendo que va a ser un suelo normalmente consolidado por este datito de acá. Normalmente consolidado entre comillas, ¿ok? Este C', que va a ser igual a 0, nos está indicando que todo este término se va a anular. C' igual a 0, pues todo esto se va a anular. Por ende, no va a ser necesario que calculemos ni NC, ni SC, ni DC. Para nada, así que no vamos a perder el tiempo calculando esos factores. Vamos a ahorrar un poquitín de tiempo, muy valioso en el examen. Vamos a tener la sobrecarga efectiva. Vamos a empezar a analizar cada término. Sobrecarga efectiva. ¿Qué dice la sobrecarga efectiva? El valor de Q asterisco, sobrecarga efectiva, corresponde al valor de la sobrecarga que existe en el terreno adyacente a la fundación luego de haber concluido la construcción. Es la sobrecarga que existe en el terreno al ladito de nuestra construcción después de haber sido construida nuestra fundación. ¿Qué quiere decir? Es muy importante entender luego de haber concluido la construcción. Eso quiere decir condiciones finales. Condiciones finales. Entonces, si nosotros tuviésemos dos niveles freáticos diferentes, una que estaba en la superficie a este lado, este va a ser las condiciones iniciales, y otra que va a estar a este otro lado, que va a ser condiciones finales, vamos a entender. Las condiciones iniciales se da antes de construir cualquier cosa. Antes de construir, cuando todo esto era terreno, como decían antes, ¿no? Así, cuando yo llegué todo esto era terreno, todo esto era libre. Algo así. Cuando todo esto era terreno, el nivel freático estaba en la superficie. Se ha excavado y se ha construido, se le ha agregado la carga de toda nuestra edificación por medio de la zapata, ha existido una variación en el nivel freático, que quiere decir que se ha bajado ese nivel freático. Esa es la condición final, después de haberse construido, que es lógico pensar que sucede.
Entonces, para hallar nuestra sobrecarga efectiva, en estos casos vamos a tomar en cuenta la condición final. ¿Qué implica tener una condición final? El gamma, el peso específico del suelo y todas las propiedades índices y físicas del suelo están muy relacionadas con el contenido de humedad. Entonces el suelo, al estar saturado hasta este nivel freático, este suelo que está saturado, va a tener un peso específico diferente al suelo que ya está más seco acá. Por lo tanto, aquí vamos a tener un gamma 1, que va a estar un suelo mucho más seco, con un contenido de humedad muy diferente a este que está saturado. Vamos a tener dos gamas diferentes, como lo veíamos cuando teníamos estratos diferentes, ¿verdad? Es lo mismo. La sobrecarga efectiva es hallar precisamente esa carga que está sintiendo tu suelo al ladito de tu construcción, a nivel de fundación, acá. Ahí va a ser tu Q asterisco prima. Y vamos a hallar esa carga como hallábamos normalmente el sigma prima. Vamos a hallar el sigma total, o sea, quiere decir el Q asterisco total, que va a ser la sumatoria de los gamas por sus h's. En este caso, el gamma 1 por su alturita y el gamma 2 por su alturita, menos la presión de poros. Si nosotros introducimos aquí un piezómetro en condiciones finales, después de haber construido, el nivel de agua en el piezómetro se va a elevar hasta el nivel freático. Por lo tanto, va a ser el gamma del agua por esa altura piezométrica. Así es como tenemos que tratar la sobrecarga efectiva. ¿Ok? Es lo mismo que sabíamos hacer, pero tomando en cuenta que son condiciones finales. Ahora, en este caso, no tenemos una variación en el nivel freático. Quiere decir que las condiciones iniciales y las condiciones finales van a ser exactamente las mismas. Entonces nosotros vamos a venir a esta parte al ladito de nuestra construcción, en la parte adyacente de nuestra construcción, y vamos a hallar precisamente cómo es esa sobrecarga efectiva. Que en este caso, como tenemos un solo estrato, vamos a ver que va a ser el gamma por ese h, este de acá, que va a ser 4 metros a nivel de fundación, menos el gamma del agua multiplicado por la altura piezométrica, que va a ser 4 metros también, ya que nuestro nivel freático se mantiene en la superficie. Esa va a ser la sobrecarga efectiva. ¿Cuánta carga está sintiendo el suelo al ladito de mi construcción en condiciones finales? ¿Ven? Entonces vamos a hacer eso. La sobrecarga efectiva será, como ya habíamos visto, gamma por h menos el gamma del agua por la altura piezométrica en este caso. Entonces Q asterisco prima va a ser 20 multiplicado por 4 menos 9,81 multiplicado por 4. Eso va a ser, vamos a ver, es lo más probable que esté acá. Todo lo que habíamos hecho ayer. Por acá, por acá. Ah, no está. De todas maneras lo vamos a borrar y vamos a volver a hacer. 20 por 4 menos 9,81 por 4. 40,76. Entonces, la sobrecarga efectiva va a ser 40,76 kilopascales. ¿Qué va a ser lo primerísimo que estamos hallando? Para reemplazar en esa ecuación. Muy bien, el peso efectivo, peso específico efectivo. Todo lo efectivo va a ser lo total menos la presión de agua, ¿ya? O sea, total menos el componente de agüita. En este caso, el peso específico, el gamma prima, no va a ser nada más ni nada menos que el gamma del suelo, que nos han dado de dato, menos el gamma del agua. ¿No? Porque el sigma prima va a ser sigma total menos la presión de poros, que tiene que ver
con el agua. En este caso es lo mismo. El gamma del suelo menos el gamma del agua. Entonces, esto va a ser gamma prima igual a 20 menos 9,81. Gamma prima, entonces será 20 menos 9,81. 10,19 kilonewtons por metro cúbico. El gamma, el peso específico, es una fuerza por unidad de volumen. Kilonewtons. Muy bien. Hemos hallado esta parte, hemos hallado el gamma prima, el B lo tenemos de dato. Ahora sí vamos a pasar con los factores. El factor de cohesión N. Necesitamos el NQ y el N gamma. El NC no nos interesa. Entonces vamos a venir acá y aquí nos dan las ecuaciones, tanto para el NQ como para el NC y el N gamma. Vemos que el NQ está en función de la resistencia de nuestro suelo, el ángulo de fricción interna, únicamente de eso. El NC está en función de nuestro NQ y del ángulo de fricción interna. Y el N gamma también está en función del NQ y del ángulo de fricción interna. Entonces, vamos a ver que para los tres métodos va a ser el NQ, va a ser lo mismo. ¿Dónde está? No, no el NQ. ¿Cuál era el que era igual? Creo que los tres eran igual. Sí, haciendo comparación va a ser lo mismo. El Hasen, aquí está, ¿ven? Va a ser exactamente lo igual, lo mismo. El N gamma es lo que nos va a variar. Hasen, Meyerhof y Basic van a ser lo mismo. Entonces, como van a ser lo mismo y lo único que va a variar es el N gamma, aquí el INGE nos ha puesto una tabla que nos va a ahorrar un poco de tiempo. Tenemos que los factores de cohesión, hemos visto que va a estar en función al ángulo de fricción interna. Por lo tanto, aquí vamos a tener varios valores de ángulos de fricción interna de los suelos y nos van a dar justamente esos n's que necesitamos. Entonces, aquí tenemos para nuestro dato un ángulo de fricción interna de 30. Acá ya nos da el NC, el NQ y el N gamma. Y fíjense que para el N gamma hay para el método de Meyerhof, para el método de Hasen y para el método de Basic. ¿Ok? Entonces ya no necesitamos calcular nada, ya está tabulado. Te va a ahorrar bastante tiempo, así que recomiendo utilizar esta tabla, está totalmente comprobado. Si quieren, pueden reemplazar en las ecuaciones mientras estudian para verificar resultados, pero en el examen les recomiendo que utilicen esto, les va a ahorrar tiempo. Entonces venimos acá, necesitamos el NQ y el N gamma, el NC no nos importa. Entonces NQ va a ser 18,40 y el N gamma de Meyerhof va a ser 15,67. Listo. Entonces, a ver, esto vamos a marcar para saber qué cosa reemplazar. Ahí está. Ya tenemos los factores de cohesión. Entonces ya tenemos este y este. Vamos con los factores de forma, SQ y S gamma. Factores de forma. Vamos a subir hasta Meyerhof. Aquí está. Los factores de forma. Tenemos una condicionante. Tenemos que tomar en cuenta el ángulo de fricción interna. Acá te dice que para SC funciona para cualquier phi. Para cualquier phi vamos a tener SC, pero no nos interesa el SC. Ahora nos interesa el SQ y el S gamma. Y aquí hay dos posibilidades, que una sea obedeciendo a esta ecuación y otra que sea 1. Para cuando tu fricción interna sea igual a 0, tu SQ y S gamma va a ser 1. Pero si es mayor a 10, entonces vamos a tener que reemplazar en esta ecuación. ¿De qué está? ¿En función de qué está?
Para empezar, lo más vistoso es que está en función de la forma de tu fundación, por eso es factor de forma, la base y la longitud. Y a su vez está en función a este parámetro K sub P. Y este K sub P es en función al ángulo de fricción interna del suelo. Que esto ya lo habíamos visto muchas veces, en suelos 1, en todo lado. En la tangente al cuadro del 45 más phi entre 2 es muy familiar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar ese K sub P. K sub P, que es la tangente al cuadrado de 45 más phi entre 2. Entonces vamos a tener que K sub P va a ser tangente cuadrado de 45 más 30 entre 2. El valor numérico de esto será la tangente 45 más 30 entre 2. Eso en grados, porque 45 está en grados, es elevado al cuadrado. Vamos a ver qué va a ser 3. Muy bien, teniendo ese parámetro, vamos a ingresar a estas ecuaciones. Va a ser 1, ese Q va a ser igual a S gamma, y eso será 1 más 0,1 por K sub P por B sobre L. Entonces vamos a ver, 1 más 0,1 por 3 por B es 16 y L es 32. Vamos a verificar. 1,15 está bien. B es 16, L 32. Entonces, SQ va a ser igual a S gamma y eso va a ser igual a 1,15. Ahí está, es otro resultado que tenemos que tomar en cuenta para reemplazar. Muy bien, teniendo el factor en forma, vamos a ir al factor de profundidad, el D, de Q y de gamma. Esto tiene muy parecido a lo anterior. Tenemos DC para cualquier phi. Este DC se respeta para cualquiera sea el valor de phi. Y lo mismo para cuando tengamos un ángulo de fricción interna nulo, vamos a poner 1 tanto para dQ como para d gamma. Pero si tenemos un ángulo de fricción interna mayor a 10, vamos a obedecer a esta ecuación. Es muy parecido a la anterior, pero este es factor de profundidad. Por lo tanto, vamos a ver que está en función de K sub P, que va a tener relación con la resistencia al corte del suelo, y el nivel de fundación entre la base. Nivel de fundación, cuán profunda es tu fundación. Por eso es el factor de profundidad. Entonces, tenemos el K sub P anterior. Vamos a anotar acá, otra vez. Es el mismo que el anterior. Entonces acá vamos a ver que dQ va a ser igual a d gamma. Y eso va a ser 1 más 0,1 de la raíz cuadrada de K sub P multiplicado por el nivel de fundación entre la base. dQ igual a d gamma va a ser 1 más 0,1 por la raíz cuadrada de 3 por el nivel de fundación es 4 y la base es 16. Verificamos. Nivel de fundación 4, base 16. Entonces, dQ, que va a ser igual a d gamma, va a ser algo muy parecido al anterior, solo que este 3 está dentro de una raíz cuadrada. Este ya no va a ser la base, sino va a ser el nivel de fundación, que va a ser 4. Y abajo no va a estar la longitud, sino la base, que va a ser 16. Eso te da 1,04. Y ahí está. Verificamos. Está bien. Muy bien, ya tenemos todo. Solo hace falta reemplazar. Entonces, la carga última efectiva va a ser ¿qué? Va a ser la sobrecarga efectiva, 40,76, multiplicado por
Q asterisco prima por NQ, 18.4, por SQ, 1.15, por DQ, 1.04, más un medio de el peso específico efectivo, 10.19, por la base, que va a ser 16, por N gamma, 15,67, por S gamma, que va a ser 1.15, por D gamma, 1.04, ¿no? No es nada difícil estas ecuaciones. Q va a ser con todos los Qs, gamma va a ser con todos los gammas. Entonces, no es muy complicado. Q' última, entonces va a ser 40.76 por 18.4 por 1.15 por 1.04, más un medio de 10.19 por 16 por 15.67 por 1.15 por 1.04. Va a ser 2424.77. ¿Qué quiere decir este resultado? Quiere decir que tu suelo está aguantando como última carga esto de acá, 2424.77. Si tú le subieras a 2500 kilopascales, tu suelo falla por corte. A ver, esa falla por corte que se la ve así. Si tomemos un suelo así, con tu fundación acá, pues esa falla por corte se va a dar así. Esa va a ser tu falla por corte. Con 2500 kilopascales, tu suelo falla al corte. Con 2425 falla al corte. Esta carga es lo máximo que puede resistir tu suelo. No puede resistir ni un kilopascal más. Nada más. Entonces, para evitarse estar muy al límite de la falla, siempre en la ingeniería se trabaja con factores de seguridad, porque necesitamos un rango para que nosotros podamos trabajar mejor, para no estar muy al límite. Entonces, aquí estamos muy al límite. Nosotros necesitamos ir un poquito más hacia nuestro lado seguro. Y ahí es donde vamos a entender. El factor de seguridad es igual a 5, pero está aplicado sobre la carga neta. Ahorita tenemos la carga efectiva última, y necesitamos la carga neta. Entonces recordemos qué rayos es la carga neta. En este caso tenemos mismo nivel freático tanto final como inicial. Condiciones iguales, por lo tanto podemos trabajar con parámetros totales. Entonces, la carga neta va a ser el final menos el inicial. Por lo tanto, la carga última neta va a ser la carga última menos la carga inicial. Esta carga inicial va a ser siempre la misma, no va a cambiar jamás. Esta de acá ya puede cambiar al gusto y paciencia del que lo está calculando, ¿no? Puede ser tu carga segura neta, que va a ser la carga segura menos la carga inicial. En este caso necesitamos la carga última neta, porque acá se está aplicando a la carga neta de este que nos ha salido, carga última. Entonces, necesitamos parámetros totales. ¿Y a qué es igual parámetros totales? Habíamos dicho que el efectivo va a ser el total menos la presión de poros. Por lo tanto, el total será a este que va a sumar Q' más la presión de poros. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, tenemos el efectivo y vamos a necesitar el total. Por lo tanto, el total va a ser este efectivo, 2424,77, más la presión de poros. ¿Qué presión de poros? Pues la que tenemos acá, con este nivel freático. Déjenme para no cometer errores.
Déjenme lo checo un momentito, no quiero cometer errores. ¿Sí? Va a ser en condiciones finales, ¿no? Que estamos tratando con cargas últimas, por lo tanto, como es carga última que puede soportar tu suelo, es lo que le estás agregando tú, lo que estás construyendo, por lo tanto, condiciones finales, ¿no? Va a ser entonces la presión de poros, gamma del agua, 9,81, multiplicado por la altura piezométrica final, es decir, los 4 metros que ya habíamos visto. Entonces, la carga última va a ser igual a este mismo de acá, más 9,81 por 4. 2464,01 kilopascales. Tenemos la carga última total. Entonces ya podemos hallar esta de acá. Ya podemos hallar lo que es nuestra carga última neta. Ya tenemos la total. La inicial es lo de siempre. Entonces, carga última neta va a ser esta carga última, 2464,01, menos la carga inicial, antes de que se construya cualquier cosa, que era, como es total, no necesitamos presión de poros, es total. Por lo tanto, va a ser el gamma multiplicado por su alturita. Habíamos visto que va a ser 4. Entonces, la carga última neta va a ser igual a esto menos 20 por 4, que va a ser 2384,01 kilopascales. Ahí está nuestra carga última neta. A esta carga última neta es a la que le vamos a aplicar el factor de seguridad. Entonces agarramos esa carga última neta para hallar la carga segura. Carga segura neta va a ser igual a 2384,01 dividido entre 5, que va a ser nuestro factor de seguridad. La carga segura neta va a ser igual a, eso dividido entre 5, 476,8 kilopascales. Con esta carga segura neta es la que vamos a ingresar a calcular los asentamientos por el método de Schmermann en el siguiente video. Entonces venimos acá y ya tenemos la carga segura neta. Muy bien. Y la pregunta puede ser, ¿el factor de seguridad siempre se lo aplica a la carga última neta? No, va a depender. Fíjense que en el examen el INGE te va a pedir, dice, factor de seguridad sobre la carga neta. En el inciso B dice, factor de seguridad 3 sobre la carga bruta. Sobre la carga bruta. Para cuando hagamos el inciso B, vamos a ver cómo tratar eso. Por ahora nos quedamos en la capacidad de carga del suelo. La carga segura que puede aguantar tu suelo para que no falle. Esto te asegura que no va a fallar, así te doy mi cabeza que no va a fallar por corte. Con esta carga, ni queriendo se va a cortar el suelo. Y hemos utilizado el método Meyer. Hasta aquí entonces este primer video. Para el siguiente, asentamiento.